De nuevo en nuestro estudio, el libro de los Efesios, meditando en el texto de la palabra de Dios, hemos estado considerando cómo debe de ser nuestra conducta en la Iglesia y también en la sociedad. Y ahora otro tema muy importante es cómo debe de ser nuestra conducta en la familia. Creo que el tema es de gran interés para todos y lo tenemos ahí ubicado en el libro de Efesios, en el capítulo 5, a partir del verso 21 y hasta el capítulo 6, el verso 4, la familia. ¿Qué es la familia? La familia, no podemos olvidar, es la primera institución establecida por Dios. La célula básica de la sociedad humana es la familia. Dios instituyó la familia para la realización de su plan en la humanidad, según su propósito eterno. El deseo de Dios es bendecir a todas las familias de la tierra mediante la obra y la persona de Jesucristo, según consta en Hechos, en el capítulo 3, los versos 25 y 26. Y hacer a todos los hombres miembros de esa familia suya, de esa familia de Dios. Su propósito es redimir y adoptar como hijo suyo a cada ser humano, de modo que la familia existe en función del propósito eterno de Dios. Dios es el autor y es el creador de la familia. Es el único que tiene toda la autoridad y la sabiduría para ordenarnos e instruirnos cómo vivir en familia. En la actualidad, la causa de la destrucción de la familia se debe al hecho de haber abandonado los principios establecidos por Dios. Satanás, cuya obra es hurtar, matar y destruir, logra su malvado propósito induciendo a las familias a rebelarse contra Dios y mediante el egoísmo, la fornicación, las peleas, los divorcios, los adulterios, los abortos y cosas semejantes, lleva a la familia a la destrucción. Él sabe cómo tratar estos temas para destruir a la familia. Mientras que Dios, con amor y sabiduría, a través de su palabra y de un modo claro y definido, nos enseña a vivir en orden, armonía y paz. Entonces, ¿qué consejo debemos seguir? Evidentemente, el consejo de Dios. El consejo de este mundo, el consejo de esta sociedad, es que cada vez se le da menos valor a la familia. Pero Dios hace énfasis en la importancia de la familia. Las familias unidas, las familias fuertes, con principios establecidos en la palabra de Dios. Vamos a ver los primeros textos en cuanto a la conducta de la esposa, hablando en los versículos 5, en el capítulo 5, los versículos 21 al 24 y también el 33, que habla de la conducta de la esposa ante su marido. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y dice el verso 33, y la mujer respete a su marido. Para explicar el modo en que la esposa debe relacionarse con su marido, el apóstol trae un ejemplo superlativo, y es la relación entre Cristo, que es el esposo por excelencia, y la Iglesia, la esposa. Dice el texto que debe sujetarse a su marido. Y esta es la principal palabra dirigida a las esposas.
Es interesante que no dice que la mujer obedezca a su marido, sino que esté sujeta. En cambio, sí le dice a los hijos que obedezcan a sus padres. Hay una clara diferencia. La obediencia es un acto de sujeción, una actitud. Sujeción en griego es hipotasso, que significa estar bajo la autoridad, bajo una persona. En cambio, obediencia es hipakoite, que es estar bajo la palabra. Existe una sutil e importante diferencia entre ambas palabras. Esto significa que el hombre no debe de dar órdenes a su esposa, como por ejemplo sí lo puede hacer a sus hijos. Sí podemos dar órdenes a nuestros hijos para que obedezcan, pero no así a nuestras esposas. El Señor establece que el marido es cabeza de la mujer. La responsabilidad de la mujer es responder a esa autoridad de su marido con una actitud humilde, sujetándose a él. El texto dice sujetarse como al Señor y en todo. Notemos que no le dice al hombre que debe sujetar a su mujer y mucho menos darle órdenes. No es este el sentido de la palabra. La sumisión implica una actitud de humildad y de unidad hacia su marido. La mujer virtuosa es sabia y se sujeta a su marido, haciéndose uno con él, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo propósito. Y además, como ayuda idónea, brinda toda su capacidad al matrimonio para que éste sea enriquecido espiritual, cultural y material de toda la familia. Esta es la idea. La idea es sujeción. Pero mirad qué curioso que el versículo 21 dice someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea que el sometimiento es mutuo. La mujer debe someterse. También el hombre, en cierta manera, tiene un sometimiento a su mujer, ¿verdad? Deben de estar de acuerdo en las cosas que hacen. No deben de imponerse órdenes ni imponerse por encima uno del otro. Dice el texto que la mujer debe respetar a su marido. Esto también está señalado en el versículo 33 y en Primera de Pedro 3:2 dice que la conducta de la esposa debe de ser casta y respetuosa. Este respeto se debe manifestar en su forma de hablar, la forma que la mujer le habla a su marido, en el tono de su voz, en los gestos, en los modales que utiliza cuando se dirige a él. Es muy importante no burlarse de su marido, no menospreciarlo, despreciarlo ni ridiculizarlo, especialmente cuando estén delante de los hijos o de terceras personas. Pero en ningún caso, ni siquiera cuando estén los dos solos, deben de tratarse con respeto y deben de tratarse pues con verdadero amor, como Cristo amó a la Iglesia. Cristo no humilló a la Iglesia en ningún momento, no ha humillado a la Iglesia, Cristo la ama y el marido debe de amar a su mujer y la mujer someterse a su marido con agrado. Debe de tener un espíritu afable y apacible, según Primera de Pedro 3, versículos 3 y 4. Esta debe de ser la característica que más embellece a la mujer. La esposa debe actuar con amabilidad y paz, con un espíritu suave, con un espíritu sereno, con un espíritu dulce. Con este trato, el marido se enamorará cada día de ella. Habrá un trato precioso del uno hacia el otro. Así es como el Señor nos enseña que debemos de tratarnos. La mujer debe tratar a su marido. Pero mirad, si hacemos... Cuando entramos en el texto en el que la palabra del Señor le habla al marido y le habla en bastante más versículos que lo hace a la mujer, empezando en el versículo 25 y hasta el 33, en la primera parte, le dice el texto bíblico: maridos, amad a vuestras mujeres
así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, dice la palabra. Observemos, hermanos, que 4 veces se repite la frase ame a su mujer. Este es el principal mandato de Dios a los maridos. Ser cabeza de la esposa es una gran responsabilidad. El propósito de esta función, la de ser cabeza, no es para que el hombre abuse de su posición para sacar alguna ventaja o algún beneficio personal. Dios hace cabeza al hombre para que éste, usando bien su responsabilidad, busque siempre el bienestar integral, o sea, absoluto de su mujer. Un marido egoísta usa su autoridad en provecho propio, pero esto no es la voluntad de Dios. Esto es que somos egoístas y muchas veces buscamos las cosas para nuestro propio provecho personal, pero no es la voluntad de Dios. Dice el texto, como Cristo amó a la Iglesia. Él es el modelo, Cristo es el modelo y la medida. Él amó hasta dar su vida por la Iglesia. Así deben amar los maridos a sus esposas. El amor del esposo se debe manifestar de varias maneras. Por un lado, debe de haber una total abnegación. Dice el texto que se entregó a sí mismo por ella. Es lo que Cristo hizo por su Iglesia. El verdadero amor es servicial, se entrega, se niega a sí mismo y se sacrifica por el bien de la persona amada. El marido que es machista cree que él está para ser servido. En cambio, el marido cristiano es el primero en servir, el primero en esforzarse y dar su vida por el bien de los demás, por el bien de su familia, por el bien de su esposa y de sus hijos. Segundo aspecto importante, amabilidad. Esto tiene que ver básicamente con el trato del marido hacia su esposa, hacia la mujer. Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Primera de Pedro 3:7 dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Esto significa dar un trato amable, un trato cariñoso, un trato delicado y bondadoso. El trato brusco, el trato grosero, áspero, duro e irrespetuoso lastima y hiere a la mujer. Y estas son manifestaciones de la vieja vida que debemos desechar. En las palabras y la conducta del marido debe manifestarse de una manera clara y absoluta el amor de Cristo y sus virtudes. Su carácter se debe de manifestar, las virtudes de Cristo, en amabilidad hacia su esposa, hacia la familia en general. Otro aspecto importante que nos relata el texto en el versículo 29, dice que la sustenta y la cuida. El cuidado y la protección, una parte importante también
del aspecto en el que el marido debe tratar a su esposa. Del mismo modo que cada uno atiende y cuida su cuerpo, ¿verdad? Cada uno de nosotros cuidamos nuestro cuerpo. El marido debe atender y cuidar también a su esposa, pues ahora es un solo cuerpo con ella. Proveer para sus necesidades materiales, sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. En la Biblia, a las viudas se les llama desamparadas, lo cual indica que al perder al marido perdió su amparo. La necesidad existencial más grande de la mujer es sentirse protegida por su marido que le ama de verdad. Así que abnegación, amabilidad, cuidado y protección y por supuesto, como no, afecto, el afecto conyugal. El verdadero amor del marido no puede dejar fuera el amor sentimental, el cual es también una creación de Dios y una de las cosas más hermosas de la vida. En la Biblia hay todo un libro dedicado a este tema, el Cantar de los Cantares. Este poema es un idilio del amor que se expresan mutuamente el esposo y la esposa. Es una de las más maravillosas obras de la sana literatura romántica de todos los tiempos. Los padres de la Iglesia lo vieron como una alegoría de Cristo y de la Iglesia, pero su referencia literal y directa es el canto del amor conyugal, no lo olvidemos. En esta epístola, Pablo usa la relación de Cristo y la Iglesia como alegoría del matrimonio y viceversa. Qué importante es que los maridos y las esposas, unos traten con respeto, con amor, el otro se esfuerce por hacer lo mejor posible con su esposa, dándole lo que necesita, apoyándola y no desmereciéndola en ningún caso. Qué importante es que en la Iglesia haya familias fuertes, matrimonios estables, que el divorcio no tenga cabida dentro de lo que es la relación de un matrimonio en una iglesia cristiana. No es la voluntad de Dios la ruptura, el divorcio, como no es la voluntad de Dios la división en la iglesia. Dios nos ha unido en el matrimonio para siempre o hasta que la muerte nos separe. Así que cuidemos nuestros matrimonios, hermanos, cuidemos nuestras familias, porque en ello nos va el que seamos y estemos estables a lo largo de nuestra vida. Seguiremos hablando de la conducta de los hijos en el próximo día. Quiera el Señor que estas palabras, que esta reflexión nos ayuden a mantener matrimonios estables, unidos por la gracia y el poder de nuestro Dios, al cual queremos una vez más dar la honra, la gloria y la alabanza. Amén.